¿Sabía que la gestión de riesgos es algo más que preocuparse por lo que puede salir mal? También consiste en pensar en lo que podría salir mejor de lo esperado. En nuestro trabajo, siempre nos enfrentaremos a incertidumbres, pero a menudo, estas encierran la clave de soluciones innovadoras y resultados positivos para las personas para las que y con las que trabajamos en todo el mundo. Pensemos en una operación en la que las fuentes de energía tradicionales escasean y pronto podrían dejar de estar disponibles. Esto puede provocar dificultades para conseguir combustible para cocinar. Ahora, pensemos en esto como una oportunidad. Podría haber consecuencias positivas de este riesgo, como nuevas iniciativas energéticas comunitarias, aportaciones de nuevos donantes en energías renovables, mejores técnicas de cocina y una mayor protección del medio ambiente. Consideremos otro ejemplo familiar, unas próximas elecciones o un cambio de gobierno. Este acontecimiento conlleva riesgos que pueden afectar a nuestra capacidad para ejecutar nuestros programas. Pero también podría traer oportunidades en torno a una mayor inclusión de los refugiados en los sistemas nacionales y un espacio de protección mejorado. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el poder de la gestión de riesgos para convertir las incertidumbres en resultados positivos? Podemos reunir a nuestros equipos e intercambiar ideas de forma creativa, ya que las oportunidades se identifican mejor mediante el trabajo en equipo. Siempre debemos identificar oportunidades con las personas desplazadas por la fuerza y apátridas, así como con las comunidades que los acogen. Mientras exploramos el horizonte para identificar riesgos en torno a acontecimientos inminentes o cambios en el entorno operativo, podemos buscar deliberadamente resultados positivos que puedan surgir de las incertidumbres que enfrentamos. También podemos aprovechar las lecciones aprendidas del pasado e inspirarnos en nuestras propias experiencias. Y nunca debemos olvidar el poder de la supervisión continua para ir un paso por delante. Manteniéndonos informados y atentos, podemos detectar tendencias emergentes, nuevas tecnologías, enfoques innovadores y necesidades cambiantes. La gestión de riesgos nos ayudan a identificar y documentar las oportunidades de forma sistemática y estructurada. Pero hay algo clave que debemos recordar. Registrar las oportunidades en nuestro registro de riesgos es solo el principio. Luego, tenemos que actuar para aprovecharlas. Debemos centrarnos en las que son estratégicamente importantes para nuestros programas, considerar su viabilidad y probabilidad de éxito. Aprovechar una oportunidad exige algo más que visión. Requiere un plan de acción bien elaborado y, a veces, también recursos. Hacer una inversión grande o pequeña para aprovechar una oportunidad puede generar un cambio en los comportamientos y allanar el camino para soluciones duraderas. Algunas oportunidades tardan en materializarse, por lo que debemos mantenernos centrados, perseverar y perseguirlas con atención y diligencia. Al gestionar las oportunidades de forma proactiva, podemos conseguir mejores resultados, reducir plazos y costes, pero también apoyar la planificación estratégica, el pensamiento innovador y contribuir a impulsar el cambio. Recuerde, la gestión de riesgos no consiste en temer lo desconocido. Se trata de ser proactivo, estratégico y resiliente. Al abrazar el poder de la gestión de riesgos, podemos navegar las incertidumbres con confianza y generar cambios positivos en la vida de las personas desplazadas en todo el mundo.